Hola, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Estaba imprimiendo la tarea de mi hijo. ¿Está complicado como todos? ¿Con mucha actividad? No, no sabe. Sí. Aparte le mandan un montón. Hasta de educación física, o sea, todo bien, pero. ¿Qué se tiene que filmar, no? Sí, en casi todas las actividades o se tiene que filmar o grabar audios. Bueno, además de mandar la tarea hecha en la carpeta, es un quilombo, ¿no sabes? Estoy por mandar las fotos del práctico, porque no te la mandé, me doy cuenta. Y yo lo último que tengo, Porque ahora tenemos que hacer el nuevo. claro, el último no lo tengo, es verdad. ¿Y pudiste avanzar con lo que te quedaba para vos? Sí, tengo una duda que ahora te pregunto, pero hice todo. Y tuvimos un encuentro el otro día y ahí pregunté si esto lo tenía, viste, si el práctico lo tenía que mandar, Sí. pero la profesora no sabe. Así que dijo, después le voy a preguntar al profesor. Mm. Pero bueno, no tenemos nada y hoy que es 9 ya, ¿viste? Sí, hoy es 9. Así que no sé. Ahí te mandé para, ya Sí, ahí ya recibí. para que me esté sirviendo agua. Voy descargando. Ese es el último práctico. Pero viste que es más cortito. Sí, por suerte. A ver. Ahí ya descargué todo. Menos mal. ¿Querés que empecemos con ese o Eh, querés mostrarme las dudas que te quedaron del anterior? no, prefiero empezar con este y después busco eso que no me Dale, acuerdo qué era. dale, dale. Bueno, ahí comparto entonces. Este es el práctico de proporcionalidad. Yo, viste, espero que digan que hay que mandar los trabajos prácticos en todo caso para que de ahí de última se desprenda una nota, más la participación en el Padlet y más la participación en las videoconferencias, y no que se les ocurra pedir tipo una planificación ahora, porque ahí me muero. Sí. Sino que, claro, porque además si ustedes les preguntan es como que le dan la idea o les dan el pie a que digan. Al cual yo no me animaba a preguntar, pero solamente como dijeron, termínenlo, bueno, lo subimos, y no quería preguntar mucho porque me da. Después me iban a putear mis compañeros. Sí, sí, cierto. Pero bueno, quiero saber, viste, que también cómo se va a cerrar la nota, porque no dicen nada. Ay, pero no encuentro. Tengo dos cartucheras y no encuentro un lápiz negro. Acá. Ahí está. Listo. Buenísimo. Y acá estoy yo también. Ya pude pegar las imágenes que me enviaste. Bueno, empezamos. Dice proporcionalidad. Una situación inicial primero. Agrandar el rompecabezas. Material necesario, cartulina, goma eva de diferentes colores, regla y escuadra para poder reproducir el rompecabezas. Punto 1. Armar un Ah, cuadrado con todas las piezas. ¿Esto qué? ¿Lo han hecho o todavía no? No. no. Ellos dijeron, avancen en el práctico de proporcionalidad. Listo. Chao. Bueno, dice, punto 1. Armar un cuadrado con todas las piezas. Punto 2. Copiar la figura en una hoja respetando la medida de sus lados. Punto 3. Ampliar el rompecabezas de modo que lo que en cada pieza mide 4 centímetros, mida 5 centímetros en el nuevo rompecabezas. Si se realiza en forma grupal, punto 4. Cada integrante tiene que hacer una o más piezas. Punto 5. Un integrante deberá ser el observador y registrar todo lo que se diga o discuta en el grupo. Vos sos mi grupo, así que. Bueno, y después, este es el punto 1. El punto 2
Bueno, similar a los formatos que tenían las otras consignas. Sí, Maxi, 3, y 4. saquemos el cálculo ese y lo hago después Claro, sí, en la sí. cartulina. Pero a ver, miremoslo paso a paso. Dice, armar un cuadrado con todas las piezas. O sea, fijémonos acá que tenemos. Tenemos de alto 10, 4 y 4. ¿No? ¿Leo bien? Sí, 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 Ah, está bien. Y a la derecha dice 18. Y de base tenemos 18. 3 veces 6, o sea, también 18. El cuadrado ya está. O sea que lo que tendrías que hacer es cortar esas figuras y reconstruir el cuadrado así como está puesto ahí. Como primer punto, sin la modificación de la ampliación. Claro, exacto. Después copiar la figura en una hoja respetando la medida de sus lados. O sea, yo tengo que hacer como pasar este cuadrado con las piezas marcadas adentro en una cartulina. Sí, Y copiar la figura en una hoja, ¿qué? El mismo, en una hoja. sí, o sea, sería, primero lo tenés en la fotocopia del práctico, después tenés que hacerlo en una cartulina o goma eva y en tercer lugar lo mismo en una hoja. Entiendo eso hasta ahora. Creo que estamos, no hay otra cosa, ¿no? Es eso Sí. mismo. Ahora, esa tercera representación que es la de la hoja, es la que sirve para hacer el punto 3. Ampliar el rompecabezas de modo que lo que en cada pieza mide 4 centímetros, mida 5 centímetros en el nuevo rompecabezas. Bueno, O sea, solamente dos de esas piezas, dos lados de esas piezas tienen que medir 5. no, en realidad ahí lo que te está dando es la relación para transformar esas, pero esa misma relación tiene que servir para transformar las otras. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que tomar ese factor de proporcionalidad o esa escala, de forma que vos digas, bueno, pensemos juntos ahora. ¿Cómo hago para obtener 5 a partir de 4? Y sumando 1, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer esa misma transformación con 18? No podría, porque si sumo 1 voy a tener 19 y la relación entre 19 y 18 no es la misma que entre 5 y 4. O sea, se me va a deformar el dibujo si yo sumo 1 en cada uno de los lados. Entonces, repito, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si bien es sencillo transformar esta, por ejemplo, y esta, porque pasan de 4 a 5, que es lo que dice la consigna, no voy a poder obtener la transformación en las otras medidas sumando 1. Entonces hay que hacer otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? Pensá que para pasar de 4 a 5, en vez de sumar 1, lo que se hizo fue dividir por 4 y después multiplicar por 5. ¿Y eso por qué? Bueno, porque pensá que si vos tenés 4 centímetros y lo dividís en 4, ¿qué tenés? 1 centímetro, ¿no? 4 veces. Y ahora ese 1 centímetro está multiplicado por 5 y eso te genera los 5 centímetros finales. Ese es el procedimiento que hay que hacer. ¿Está bien? Entonces pone primero divido por 4 y después multiplico por 5. Y esa es tu relación. Esa transformación a vos te permite obtener todas las nuevas medidas. Entonces, por ejemplo, este que es de 12 centímetros, ¿cómo va a quedar? Ahora, Maxi, Sí. porque cada pieza que mide 4, yo sé que tenía que medir 5, pero en la de 12 yo no sé cuánto tiene que medir. No, O pero se vuelve a sacar lo podés con averiguar esa con misma eso. relación. ¿Cómo sería? Pero te digo, ¿lo tenés que multiplicar por esos mismos 5 centímetros? Primero hay que dividir por 4 y después multiplicar por 5. Siempre, cualquiera sea la longitud, primero hay que dividir por 4 y después multiplicar por 5. O sea que siempre en otra situación que yo tenga que, me van a dar siempre el valor de 1, ¿a cuánto lo tengo que llevar? Y en Sí. relación a eso siempre voy a ir dividiendo por ese mismo número que tenía previamente y multiplicando por al que quiero llegar. Sí, es así de simple. Y entonces sería el de 12, quedaría en 15
centímetros. Claro, 12 dividido 4, 3 por 5, 15. Ahí está. Y vas a ver que haciendo eso que yo te estoy diciendo, no se te deforma. Porque hay otras maneras, o sea, porque intuitivamente uno piensa, bueno, si aumentó en uno, las otras van a aumentar en uno, y no, si lo intentás o querés dibujarlo, vas a ver que te empieza a quedar como estirado, o se corren algunas longitudes y no cierran las figuras. La única manera de que cierre es haciendo esto. Divido por el primero y multiplico por el segundo. Bueno. Buenísimo, me re sirve esto para otras cosas, lo pienso, así, porque yo siempre estoy haciendo alguna, viste, algún dibujito, alguna cosa con cartulina, afiche, cosas, y que muchas veces, o por ahí para decorar las tortas, viste, que tengo que aumentar un Claro, dibujo, genial. es genial. Sí, sí, la proporcionalidad está en todas esas situaciones, está presente. Bueno, vamos al 2. Dice, para Al fin preparar... algo interesante. Sí, la proporcionalidad tiene un montón de aplicaciones. Perdón, y una cosa Listo, este más. lo hago después entonces. Dale, dale, te quedó ahí anotadito entonces. Que la proporcionalidad, tanto en primaria como en secundaria, es uno de los temas nucleares que reúnen subtemas de un montón de años de la matemática. Porque acá entran fracciones, proporciones, razones, el teorema de Tales, ¿qué más? La representación en la recta, un montón de cosas, y las figuras, el área, los perímetros, entran en relación a este tema. Es como que es un tema nuclear que junta un montón de cosas. Entonces, siempre se le trata de dar mucha importancia, y si no tiene importancia en la planificación, la proporcionalidad es porque algo, no sé, puede mejorar. No sé cómo lo toma el diseño en primaria, la proporcionalidad, pero es re importante. Bueno, No lo leí todo. punto 2 entonces dice, para preparar un budín de 8 porciones, Melina usa un cuarto de leche. Perdón, un cuarto de litro de leche. Y después dice, ¿cuántos litros necesitará para preparar un budín de 16 porciones? ¿Y qué pasaría con uno de 4 porciones y uno de 12? Uno de 16. Y bueno, va a usar el medio litro. Bien. Para uno de 4 va a usar un octavo. Para uno de 4 va a usar un octavo. Ajá. Y para uno de 12 va a usar 3 octavos. ¿3 octavos? ¿No? ¿Y ahí cómo lo pensás? No, yo pensé que para el de 8, como usaba un cuarto, Sí. y para el de 4 usaba un octavo, ahí eran 12. Ah, bien, Y un mirá. cuarto no son 2 octavos. Genial. Está buenísimo. Sí, sí. También, bueno, otra posibilidad, como sabés que para hacer uno de 4 porciones usa un octavo, podés pensar, bueno, si hace de 12 porciones, hace 3 veces 4 porciones, hace 3 veces un octavo, es otra posibilidad. Y eso, fíjate que ahí lo que estás haciendo es recurrir a la suma. Entonces resolvés una situación que no es tan simple como la primera, o sea, es compleja, simplificándola a situaciones conocidas, porque vos conocés la situación de 4 porciones, la de 8 porciones, y simplemente sumás. Si no pudieras hacer eso y te representara, por ejemplo, en vez de decirte uno de 12 porciones, te dijera, ¿qué tal si te pido uno de 15 porciones, que no es múltiplo de las anteriores? Eh, ahí tendrías un conflicto cognitivo y tendrías que pensar otra estrategia, y la suma ya no te serviría tal vez. Porque ¿cómo compones 15 a partir de las situaciones conocidas? No sé si se podría. Entonces,
ahí habría que recurrir a algo parecido a lo del punto 1, que sería dividir por y multiplicar por. Pero por ahora no entremos ahí y avancemos un poquito más. Te lo digo porque ahí están sencillas, pero podrían no ser tan sencillas. Sí, sí. Punto 3. Un auto que se mueve siempre a la misma velocidad recorre... Perdón. Sí. Para. ¿Puedo preguntar algo de lo que dijiste antes? Si fuese así, ¿qué tendría Ujú. que esa cantidad de porciones dividirlas por las 8 y después multiplicarlas por ese cuarto? Claro, Por ¿no? ejemplo, 15 dividido 8 por un cuarto. Sí, porque, a ver, pongamos a prueba eso que vos me decís. ¿Eso mismo funcionó con con los casos simples? A ver, 16 porciones dividido 8 porciones me da 2. Y 2 por un cuarto me da un medio. ¿Sí? Si ahora aplico el mismo procedimiento, 4 dividido 8 es un medio. Y un medio por un cuarto es un octavo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en resumen, para encontrar la respuesta, cualquiera sea la cantidad de porciones, lo que hago es, tomo esa cantidad de porciones, la divido por 8 y multiplico por un cuarto. Bueno. Bueno, ahora entonces en el 3. Un auto que se mueve siempre a la misma velocidad recorre 100 kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros recorre en 3/4 de hora? O sea, siempre en una hora hace 100 kilómetros. Pero si en vez de tener una hora tengo 3/4 de hora, ¿cuántos kilómetros hace? 75. 75. Sí. Ahí pensemos cuál es la cuenta. Si tuvieras que escribir. ¿Qué cuenta? Sí. Pensando en lo que hicimos antes. Sí o no, simplemente contame cómo llegaste al 75. No, no sé, porque 3/4 de una hora, o sea, ¿qué sé yo? Hace 25 kilómetros en 15 minutos. Bien, sí, es que ahí está el desafío, en lograr poder representar analíticamente o con un cálculo en la hoja lo que uno, porque viste que uno accede a eso de manera intuitiva, rápido, y visualiza cortado en 4 el reloj o la distancia y ya está, pero eso es una de las maneras que es muy útil, pero la verdad es que es limitada y generalmente tratamos de llegar a la representación analítica. Entonces, vos decís 3/4 de 100, eso. Esa expresión, 3/4 de 100, ¿cómo se escribe con operaciones? Si yo hago 100, no sé qué, o sea, no sé si está bien, pero si yo hiciera 100 dividido 4 ¿Sí? por 3, me da ese resultado. ¿Sí? Escribilo. A ver, Pero no sé. a ver si puedo escribir yo también. Sí, acá tengo espacio. Mira, vos entonces estás escribiendo 100 dividido 4 y por 3. Otra posibilidad sería, bueno, viste que esto se puede escribir de varias maneras. Otra sería decir 100 dividido así, ¿no? O sea, 100 sobre 4 por 3. Y fíjate que esto se asemeja más a lo que vos habías dicho primero, que vos dijiste 3/4 de 100. ¿Qué es en otras palabras? 3/4 de 100. Escribo la fracción 3/4 y la multiplico por 100. ¿Son equivalentes las tres? Sí. Esta es la que se asemeja más. La última. Esta sería como la más cercana a la expresión lingüística que habíamos usado. 3/4 de 100. O sea, ese D sería el puntito del producto. 3/4 de 100. Pero fíjate que
esta otra, la que estoy pintando de verde, se parece más a los procedimientos que hacíamos antes. Primero divido por algo y después multiplico por otra cosa. Punto 1 y punto 2. La verde se parece más al punto 1 y punto 2. Pero, en el fondo, son la misma cosa. Bueno, entonces, mira, fíjate que al ser iguales, ¿qué estamos viendo? Que uno piensa que normalmente acá lo que tendría que hacer uno es, bueno, ¿cuánto es 3 dividido 4? El resultado de eso lo multiplico por 100. Puede hacerlo. Pero la otra posibilidad es decir, bueno, divido al 100 por 4 y a eso lo multiplico por 3. Son equivalentes. ¿Qué es lo que hace, lo que yo hago? No, cuando tenés que yo, hay una oferta en el supermercado y yo lo pienso así siempre. Bueno, ponele, porque lo hago en la cabeza, ¿no? Bueno, 25% de descuento. Bueno, le calculo el cuarto de ese precio a ese total y después se lo resto. Y si fueran 75% también, pienso un cuarto y después lo multiplico por 3 veces. Bien. Sí, sí. A ver, más arriba. Ay, no me digas que perdí la hoja. Sí, se me borró la hojita de los puntos. ¿Sí? Porque toqué Enter para poder escribir y la reemplazó. Pero ahí la vuelvo a pegar. Ahí te la mando, si no. Ah. No, acá está. Listo. Acá estamos. Bueno, después nos pregunta, ¿y si hace 110 kilómetros en una hora? O sea, te cambia el dato de partida. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrería en 3 cuartos de hora? ¿Y ahí qué tendría que dividir ese 110 por 100? No, es el mismo esquema, solo que ahora cambiaron los números. En vez de 100 dividido por 4, 110. O sea, 3 cuartos por los por el 110. Sí. Ah, pensé que tenía que calcular como... No. Y bueno, ya está. O sea, eso daría 70 y... No. Daría 82,5. Sí. Punto 4. Bueno. Sí. Como parte de su entrenamiento, Ramiro sale a correr todos los días. Ayer corrió 6 kilómetros, siempre a la misma velocidad, y tardó media hora. O sea, 6 kilómetros, media hora. Bueno, inciso A. ¿Cuánto tardará en recorrer 12 kilómetros a esa misma velocidad? Tenemos que correr 6 en media hora. Y nos pregunta 12 en cuánto tiempo. Bueno, en una hora. Y en una hora. ¿Y 18? En una hora y media. ¿Y 15? No sé. 15 en una hora y un cuarto. Sí, en una hora y cuarto. Bueno, ahí lo que hicimos, pienso, podríamos explicarlo así. Tomábamos como unidad 6 kilómetros, ¿no? Y 6 kilómetros sabemos que son 30 minutos. Entonces, si tengo 2 veces 6 kilómetros, tengo 2 veces 30 minutos. Lo mismo pasa con el 18. Tengo 3 veces 6 kilómetros. Entonces son 3 veces 30 minutos. Pero cuando aparece el 15, tenemos que cambiar nuestra unidad. Y nuestra mente deja de pensar en grupos de 30 minutos y pasa a pensar en grupos de 15 minutos. Entonces dice 3 kilómetros, 15 minutos. Podría ser esa una explicación del cambio, porque esa pregunta ya no se responde con el mismo esquema que lo anterior. Bueno, después dice, si hoy Ramiro solo pudo correr durante 45 minutos a la misma velocidad de ayer, ¿cuántos kilómetros recorrió? Entonces, tenemos el uso en esta segunda pregunta del mismo esquema que usábamos cuando obtuvimos 15 kilómetros. O sea, nos pide a los 45 minutos cuántos kilómetros hizo. 9.
Claro, porque sabemos que la equivalencia es a 15 minutos le corresponden 3 kilómetros. Como en 45 minutos entran 3 veces 15 minutos, entraron 3 veces 3 kilómetros, o sea, 9 kilómetros. O sea, todo eso está bueno explicitarlo porque son mecanismos automáticos de la mente, pero en realidad lo que está usando siempre es una misma equivalencia. O dice 3 kilómetros 15 minutos o dice 6 kilómetros 30 minutos, pero se mantiene la proporción, ¿no? Bueno, ya está, vamos al siguiente. A ver, ese era 4A y B. Sí. Ah, no, ahí. ¿Qué le falta? Acá, una tablita. No veo bien yo. Yo tampoco. Machete dice. Cuando dos magnitudes se reinician, no sé qué dice ahí, de manera tal que al doble, es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, Triple, cuádruple, mitad, tercio, cuarto de una cantidad le corresponde al doble, triple, cuádruple, mitad, tercio, cuarto de la... qué pena porque justo hay una definición ahí. A ver. Decimos que la relación entre estas longitudes es de proporcionalidad directa. En las relaciones de proporcionalidad directa también se comprueba que a la suma de dos cantidades de una de las magnitudes le corresponde la suma de las dos cantidades correspondientes de la otra magnitud. Paquete, figuritas. 6 paquetes, 18 figuritas, 30 paquetes, 90 figuritas. El valor correspondiente a la unidad se llama constante de proporcionalidad. Siempre se cumple que el valor de una de esas cantidades se multiplica por esta constante, se obtiene el valor correspondiente de la otra cantidad. Está bien, sí, es lo que habíamos charlado. Con la salvedad de que la constante de proporcionalidad no siempre es un número entero, como está mostrado acá, viste que ahí dice por 3, y no siempre multiplicas por 3. Los dos primeros ejemplos del práctico ya te mostraban que la multiplicación se hace por un número fraccionario. Entonces, por eso aparecía este paso de dividir por 4 primero y después multiplicar por 5. ¿Qué quiere decir en el 1, por ejemplo? ¿Que la constante es 5 y que el 4 es un paso intermedio en el que yo divido? No, el número es 5 cuartos. Por eso es que yo divido por 4 y después multiplico por 5. La constante en el punto 1 es 5 cuartos. La constante en el punto 2 es... espérame. La constante en el punto 2 es un cuarto sobre 8. O sea, ahí tendrías que transformarlo para que se vea como una fracción con un número arriba y otro abajo, pero es un cuarto sobre 8 la constante. Por eso vos dividís cada cantidad de porción por 8 y después la multiplicás por un cuarto. Y así cada ejercicio tiene su propia constante. A ver, vamos a volver ahí. ¿Qué más dice después? Después dice, completen la tabla teniendo en cuenta que el precio del kilo no varía. Ah, bueno, en el anterior práctico vos tenías una tablita así y yo te había hecho unas flechitas en un WhatsApp. Tenías que... Ay, sí, a mí me recostó ese. Bueno, era esto Me mismo. recostó, sí, me recostó porque no eran números como así como el que yo me doy cuenta esto, eran como fracciones raras, o sea, Sí, no me sí. daba cuenta. Tal cual. Bueno, entonces pensemos mira, dice, completen la tabla teniendo en cuenta que el precio del kilo no varía. Esas aclaraciones siempre son necesarias en contextos de proporcionalidad para que la constante tampoco cambie. Entonces, ¿qué tenemos? A 5 kilos de helado le corresponden 600 pesos. Entonces podríamos, por ejemplo, pensar que nos plantea números enteros. Mira, si yo salto de esta columna 1 a la columna 4, fíjate que dice, si yo gasté 1.800 pesos, ¿cuántos kilos de helado corresponden? 15. Claro, porque ahí se multiplicó por 3 cada valor. Si voy al 1.200, 10. 10. Y si voy a 450, Em,
Pará, ¿Sí? 125. ¿Qué sale? ¿125 el kilo? El kilo Ah, sale no, 120. 120. 120. Sí. Ah, bueno, ahí entonces ahí, ¿cómo hago? Ujú. Y ahí tendrías que pensar cuántas veces entra 120 en 450. 3. 3. Y Creo que sobra. no entra 4. Porque 4 Ah, serían no, 480. claro. Entra 3 veces, que sería 360. Y para llegar a 450 faltan 90. Bueno, ese 90, ¿qué porción es de los 120? Sería 3 cuartos. O sea que tenés 3 y 3 cuartos arriba. O sea, esa es la mecánica, digamos, de este ejercicio. Bueno, Para un segundito más, sí. Santi, eso de matemática lo tenés que hacer después. Eso sí pueden hacer con la abuela y el resto de las hojas están en la impresora. Hay de catequesis, hay de naturales, de todo. No, avanza un poquito, aunque sea hacerlo de lengua, por favor. La matemática no. Ahí está. bueno, entonces, ¿me ibas a preguntar algo? 3 kilos, 3 cuartos, ¿no? 3 kilos, 3 cuartos. Sí. Bueno, en el de 2,5 son 300. Tenés 240 más la mitad de 120, claro, 300. Y en el otro 900. Sí, 900. Bueno, también, bueno, ahí podemos... En 1 1/4, en 1 1/4, 150, sí, 120 más 30. Te iba a decir que uno puede verificar también las relaciones así, por ejemplo, ¿ves mi flecha? Acá habíamos puesto un 15 y como la mitad de 15 es 7,5, que está a su izquierda, podríamos también pensar que ahí abajo iría la mitad de 1800, porque 7,5 es la mitad de 15. Yo lo pensé al revés, pensé en el 5 más 2,5. 5. Ah, mira. Bueno, también. Qué bueno, porque sí, justamente muchos cuadros se van generando a partir de otros. Después otra posibilidad, que es la que yo estaba haciendo, que es la que más tiempo llevaba, era pensar, bueno, cada kilo de 120, entonces pienso 7 veces 120 y después le agrego la mitad de 120. Un lío. Pero bueno, la diversidad de caminos es lo relevante, digamos, en estos ejercicios. Sí, sí. Y Y en el nos de queda 14 maxi 14. es multiplicar los 120 por 14. Los 120 por 14, o no hay ninguna otra suma que pueda hacer. Por ejemplo, tomo 1800, que corresponde a 15, y ahí le resto una vez 120. Otra posibilidad. 1680. 1680, sí, exactamente. Bueno, inciso B. En la heladería de Lautaro, 7 kilogramos de helado cuestan 819 pesos. Uy, qué número feo. ¿En cuál de las dos heladerías es más barato el helado? Entonces tenemos que comparar 7 kilos de una heladería con 7 de la otra, o buscar el factor, la relación, y comparar un kilo con un kilo. Claro, o sea, podría ser 819 dividido 7, ¿no? Sí, para saber cuánto cuesta un kilo. Y lo comparás y ya está. 819 dividido 7 es 117. Y en el otro era 120. Ajá. O sea, que está más barato en la heladería de Lautaro. Sí, también, bueno, eso que estábamos diciendo recién, que tengas presente nomás, que como hay tantos caminos, hay que tener claros cuáles de esos son buenos y cuáles no.
Uno que también es bueno y que creo que es de lo más probable que un chico haga si uno le da una consigna como esta, es que intente comparar 7 kilos con 7 kilos, en vez de que reduzca al kilo por unidad. Entonces, él tal vez agrandaría la tabla anterior y buscaría cuánto sale 7 kilos, para comparar con los 7 kilos de la otra heladera. Nada, es otra posibilidad. Bueno, después, ¿qué más dice? Punto 6. Una fábrica de yerba orgánica quiere envasar su producción y lo quiere hacer en paquetes de la misma cantidad. Si usa envases de 1/4 de kilo, forma 344 paquetes. ¿Cuántos paquetes formará con envases de 1/4 de kilo? Y con paquetes de medio, y de 1, y de 1,5, y de 2. Una fábrica yerba orgánica quiere envasar su producción y lo quiere hacer en paquetes de la misma cantidad. Si usa envases de 1/4, forma 344 paquetes. ¿Cuántos paquetes formará con envases de 1/8? El doble. Claro. Sí. 688. ¿Qué dice después? Y paquetes de medio, la mitad. La mitad. 172. Sí, 172. De 1 kilo, 86. Tendrías 86. Sí, la mitad de la mitad. 1/4. Paquetes de 1,5 kilos. Voy a hacer el de 2 kilos. 43 son de 2 kilos, ¿no? El de 2 kilos, perdón, no estaba como... ahí tenés que hacer, claro, 344 dividido 8. A ver, yo ya me perdí. No sé, yo hice la mitad de los de kilos. Claro, sí. O sea, 43. Mira, una cosa, para que te sirva para el que todavía falta armar. Pensemos qué es lo que estaba operando en cada uno de los que sí pudimos hacer. Cuando vos tenías un paquete de 1 kilo, perdón, de 1/4, y esa es la afirmación inicial, producís 344, ¿no? El primer cambio que te hacen es, en vez de 1/4, ¿qué pasa si pienso en 1/8 de kilo? Entonces, ¿qué pasó? Se redujo a la mitad el tamaño del paquete y eso ¿qué implica? Que puedo meter el doble de paquetes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo pienso en relación a la masa inicial que tenía, que era 1/4, la masa nueva, que es 1/8, es la mitad, ¿ok? ¿Y eso qué produce en la cantidad total de paquetes? Lo contrario, la proporcionalidad inversa sería, ¿no? Como eso se hizo la mitad, lo otro se hizo el doble. Después, ¿qué pasa? Cuando yo en vez de tener 1/4 paso a 1/2, lo dupliqué. ¿Qué pasó con la cantidad de paquetes? Se redujo a la mitad. Cuando paso a 1 kilo, pienso de 1/4, pensemos en esto, mira, de 1/4 de kilo, ¿cuántos de estos entran en 1 kilogramo? Entran 4. O sea que lo que está pasando es aumento al cuádruple la masa. ¿Y qué pasó con la cantidad de paquetes? Se redujo 1/4. Siempre lo contrario. ¿Hasta ahí me seguís? Parece un trabalenguas. Sí, pero estoy como pensando en el otro y no me doy cuenta. Bueno, pensemos en el de 2. En el de 2, ¿cuántos paquetes de 1/4 entran? ¿Cómo cuántos paquetes de 1/4? O sea, viste que yo tenía inicialmente un paquete de 1/4, ¿no? Ah, en 2 kilos me decís. Sí, 8. 8. Entonces, lo contrario sería, en vez de multiplicar por 8, dividir por 8, ¿no? Por eso yo decía 344 dividido 8 nos tendría que dar 43
y lo da. Bueno, ya está. Ya verificamos que el procedimiento es bueno para todos los casos. Vamos al desconocido. Claro, pero si yo pensara que el otro son 6/4 en 1,5 kilos, Sí. no me da un número entero. Ah, y puede ser que no. Pero Me no da iría, 57,33. claro, y no iría bien con Eso la... estaba pensando cuando vos me estabas diciendo eso, yo pensé por 6, lo dividí, pero como me da ese número, pensé que estaba mal. No, ¿sabes cuál es el problema? Que no tenés que usar 6/4, sino pensar cuántos cuartos hay en 1,5 kilos. Y hay 6. Entonces, el número que usás es 6. Lo mismo que en los otros casos. En 2 Pero si kilos. divido 344 dividido 6, tendría que hacer, ¿o no? Para ver la cantidad de paquetes. Ah, y ahí es donde te da con coma. Ahí me da 57,33. Perdón, no lo había hecho a la cuenta yo. Pensé que estabas haciéndolo con 6/4. 57,3 periódicos, claro. Y bueno, es así. No es lo ideal porque justamente en un contexto de paquetes cerrados no tendríamos que estar pensando en fracciones de paquetes. Perdón, en fracciones periódicas. Sería 57 paquetes y 1/3. Es como, no tiene sentido en el contexto del problema. Pero es la respuesta. Bueno. ¿Qué dice ahora? Dice, lean atentamente, machete. Cuando dos magnitudes se relacionan de manera que al doble de una cantidad le corresponde la mitad de la otra, al triple de una cantidad le corresponde la tercera parte de la otra, etc., decimos que la relación entre estas magnitudes es de proporcionalidad inversa. Bueno, el total de la unidad, no. ¿Lo querés leer El vos? valor de Ah, el valor. Se llama constante de proporcionalidad inversa. Siempre se cumple que si se multiplican los valores correspondientes de ambas magnitudes, se obtiene la constante de proporcionalidad. En este ejemplo, 100 por 2, supongo, no sé qué dice ella. No, yo tampoco. Bueno, a ver, pensemos que vemos. Velocidad 100, 250 y tiempo 4, 2 y 8. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia más entre eso, proporcionalidad directa e inversa? Está en en el orden del numerador y el denominador del factor. O sea, el factor es el mismo pero dado vuelta. Suponete, tenías... A ver, espérame que te voy a hacer un ejemplo. Por ahí un ratito para patear, pero no van a salir a andar con la patita en el teléfono. No leo qué dice ahí 100. Ah, 100 por 4 igual a 200 por 2 igual a 50 por 8 igual a 400. Claro, lo que está mostrado arriba. Yo te dije mal, no es que el factor es el mismo pero está dado vuelta. La diferencia la vemos en la resolución del ejercicio de la yerba. Fíjate que en vez de mantenerse, viste que vos pensás la relación, ¿cuántos paquetes de un cuarto entran en uno de uno? Entran 4. 4 de un cuarto entran en uno.
Pero ese número 4 no se utiliza para multiplicar la otra cantidad y obtener el número de paquetes, sino que hay que invertirlo, ponerle un 1 arriba y pensar un cuarto. Entonces, pienso un cuarto de los paquetes. O sea, más sencillo. Cada vez que yo encontraba que la cantidad de kilogramos se duplicaba, tenía que pensar que los paquetes se reducían a la mitad, en vez de duplicarse, que sería la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa, cuando se triplica una cantidad, se triplica la otra. Cuando se quintuplica una cantidad, se quintuplica la otra. Y así, van parejas, crecen. La receta de los budines. La receta de los budines. Y en la inversa, lo que pasa es que cuando aumenta una, disminuye la otra. Si disminuye una, aumenta la otra. Y siempre con una constante de proporcionalidad inversa, que lo que muestra es, si uno se duplicó, el otro pasó a la mitad. Si uno se triplicó, el otro pasó a ser la tercera parte. Si se cuadruplicó, el otro pasó a ser la cuarta parte, y así. Generalmente son estas situaciones problemáticas de dividir una cantidad en partes iguales, en vez de multiplicar. Porque justamente cuando yo achico mi paquete, me alcanzan más paquetes. Y si agrando mi paquete, me alcanzan menos paquetes. Por eso crece una y se achica la otra. Se achica una y crece la otra. Avancemos. Ahora, dice, ¿qué tipo de proporcionalidad está involucrada en la actividad 5 que en las anteriores? La 5 es la del helado. ¿Y en la 5 no es directa? Sí, en la 5 es directa, no es inversa. Bien. ¿Ese qué punto era? ¿6 o 7? El último. 6. A ver, el 7. Para un cachito, Maxi. 5, proporcionalidad directa. ¿Y que los otros también tengo que poner? Pregunta, ¿no? ¿Preguntan los anteriores? Bueno, le pongo el budín, le pongo 2. Sí. Pone, proporcionalidad. claro, todos los anteriores directa. menos el de la yerba. Todos los anteriores eran ¿El directos. 3 también? Sí, todos menos el de la yerba. El 6. Bueno. Genial. A ver, el 7. Los chicos de quinto están estudiando las siguientes. Bueno, un auto recorre 345 kilómetros a velocidad constante en 3 horas. ¿Cuánto recorrerá en 6 horas? El doble. 6,90. Y en 4. ¿Y ahí qué hiciste para obtener el resultado? Dividí 690 por 3. Bueno. Y eso lo multipliqué por 2. Claro, porque en vez de tener 6 horas, tenés 1/3. Y después de eso, multiplicado por 2/3 de... Cuando eran 2 horas, era... Sí, está muy bien. Otra posibilidad sería hacer ese mismo procedimiento, o sea, similar, no análogo, pero con los datos iniciales. Uy, se escucha como raro. Por ejemplo, ¿qué sería? Tomo 345 kilómetros y lo divido por 3
para saber cuánto hace en una hora. Después lo multiplico por 4. Es igual nada más que con los otros números. ¿Vamos al otro? Sí. Ah, este era el A. ¿Y el B qué dice? Un auto que viaja a una velocidad constante de 80 km por hora tarda 5 horas en recorrer una cierta distancia. Bueno, viaja a 80 km por hora y tarda 5 horas en recorrer la distancia. ¿Cuánto tardará en recorrer esa misma distancia si viaja a una velocidad de 40 km por hora? Dos horas y media en el primero. Y 7 horas y media en el segundo. Claro, porque redujo la velocidad a la mitad, es esperable que el tiempo que tarda también se reduzca a la mitad. Y si, ¿cuánto dijiste en el último? 7 horas y media. Claro, ahí qué pasó. Tenemos que la velocidad aumentó con una constante de, podríamos decir, 3 medios. Entonces es esperable que el tiempo también aumente con la misma constante, 3 medios. 3 medios por 5 da 7 y medio. 3 medios por 80 da 120. Listo. Ya está el inciso A que decía resolvelas. Ahora el inciso B dice, Joaquín dice que la primera actividad es de proporcionalidad inversa y la segunda es de proporcionalidad directa. Verónica dice que ambas son de proporcionalidad directa y Lisandro opina lo contrario de Joaquín. ¿Quién tiene razón y por qué? Las dos son directas. Sí, las dos son directas. Sí. ¿Qué quiere decir en otros términos? Que cada constante de proporcionalidad que servía en una situación también servía en la otra para que o crezcan juntos o disminuyan juntas las cantidades. Nunca pasa que una crece y la otra disminuye. Bueno. Vamos al 8. Otra vez tenemos comparación de constantes de proporcionalidad, como en el helado, en la heladería de Lautaro. Dice, un auto recorre 450 kilómetros a velocidad constante en 3 horas. Otro recorre 650 kilómetros, pero en 5 horas, también a velocidad constante. ¿Cuál es más veloz? Eh, 650 dividido 5, que es 120. No. 650 dividido 5. 130. ¿Y qué pregunta? 130. Ah, Sí. primero. Claro, porque hace en una hora 150. Bien, o sea que ahí la estrategia que usaste fue llevar a la unidad. ¿Cuántos kilómetros por hora? Sí. En el B tenemos un camión que viaja a velocidad constante, recorre 450 kilómetros en 5 horas. Otro viaja a la misma velocidad constante, pero durante 7 horas. ¿Qué distancia recorrió en este tiempo? ¿Mm? 450 kilómetros. Se dice que Está. viaja Va a la- la misma.
Va a la misma velocidad, pero hace más tiempo. ¿Y qué tengo? No entiendo. O sea, uno hace 450 kilómetros en 5 horas y el otro hace 7 horas. O sea, recorre más distancia, se supone, porque va a la misma velocidad. O sea, no tiene que ver con los kilómetros, la pregunta. Sí, te pide los kilómetros que recorre. Es diferente de las anteriores. No me doy cuenta de lo que... ¿Te das cuenta que los dos van a la misma velocidad? Eso ahora tenemos que usarlo para decir, bueno, si van a la misma velocidad y uno hace en 5 horas 450 kilómetros, ¿cuántos kilómetros hace el que manejó o trabajó durante 7 horas? O sea, creció uno, o sea, creció, está mal dicho, uno que vale 5 tiene como correspondencia 450, el otro que vale 7, ¿qué distancia le corresponde? ¿Cómo lo puedo pensar? Ahí está donde yo no... Porque yo pensaba como que los 450 uno lo hacía en 5 y el otro en 7, ¿no? No es así. Ah, no. No, Ay, eso era lo que no está entendía. bien, ya entendí. Porque pensabas que Bueno, se tendría mantenía que la distancia. pensar, Lo que está constante es la velocidad, no la distancia. eso era lo que no entendía. Entonces tendría que pensar cuánto hace en una hora, esos 450 dividido 5, ¿no? Tendrías que pensar, claro, cuántos kilómetros hace en una hora el que recorrió 450 en 5. Exactamente. 90. Ahí está. Y ese 9 multiplicado por 7. Sí. Serían 630 kilómetros. Sí, 630. Bueno, no sé, me confundió este. No sé por qué, es que entendía que tenía que era lo mismo. Claro, es un poquito diferente, pero otra vez divido por y multiplico por. Divido por y multiplico por. Más de lo mismo. O sea que también es directa. Sí, también es directa. El A y el B son ambos de directa. También, digamos que lo que más te conviene pensar es esto de crece una y crece la otra. Aumenta la cantidad de tiempo transcurrido, aumentó también la distancia recorrida. Sí. Punto 9. Dos poblaciones que se encuentran a 18 kilómetros una de otra se representaron en un mapa a una distancia de 6 centímetros. ¿Cuál será la distancia real entre dos ciudades que en ese mismo mapa están separadas por 21 centímetros? ¿Qué tipo de proporcionalidad está involucrada en esta situación? O sea, esos 18 kilómetros están representados en 6 centímetros. Ujú. Y yo tengo que saber la cantidad de kilómetros en 21 centímetros. Exacto.
6 centímetros. Hay 3 kilómetros. En 1 centímetro y 3 kilómetros, sí. Pará, ¿eh? Sí, sí, te espero. En 1 centímetro hay 3 kilómetros. En 1 centímetro y 3 kilómetros. Entonces tendría que multiplicar el 21 por 3. Sí. O sea que hay 43 kilómetros de distancia. Uh-huh. No. O sea, ¿cuánto dijiste? 63. 63. Dame un segundo que me llegó un mensaje. Sí. Sí. Listo. ¿Qué tipo de proporcionalidad está involucrada en esta situación? ¿Lo mismo o no? Directa, ¿no? Sí, es directa otra vez. Vamos por la mitad de los ejercicios, porque son 18 si no me equivoco. ¿No? Son Sí. 18. Buenísimo. Tenés un rato más. Sí, puedo. Hasta cuando digas. Dale. Estábamos en el 9. 9, acá. Ambos son de... Perdón, esta situación es de proporcionalidad directa, sí. La explicación es que si aumenta la distancia del papel, aumenta la distancia representada, la distancia real. Punto 10. En la fábrica de tornillos Rosquita, 7 de cada 8 tornillos fabricados no tienen fallas. 7 de cada 8 no tienen fallas. Bueno, en la fábrica de la Arandela, 8 de cada 9 no tienen fallas. Entonces, en Rosquita, 7 de cada 8 no falla. Y en Arandela, 8 de cada 9 no falla. ¿En cuál de las dos fábricas se produce la mayor proporción de tornillos sin fallas? ¿Por qué? ¿Qué tipo de proporcionalidad está involucrada en esta situación? Esto es como el primero, ¿no? Sí, o sea, otra vez acá está o sea, es comparable porque parece aumentar en 1 cada cantidad y en realidad la constante de proporcionalidad no está en la suma, sino en la división o en la multiplicación. O sea, lo que hay que hacer acá es dividir 7 con 8 por un lado y 8 con 9 por el otro. Comparar esos resultados. ¿Qué tendría que dividir? ¿7 dividido 8? 7 dividido 8 y 8 dividido 9 por otro lado. Y comparar. O... Ese maxi sería el porcentaje de los que no tienen fallas. Sí, pero cuidado ahí porque, o sea, si bien es una estrategia que a nosotros nos sirve, parece que volví a borrar la imagen. Espera. ¿Qué punto era? ¿10? 10. Ahí está. Que te decía, a nosotros esa estrategia nos sirve, pero no tenemos por qué obligar o conducir la resolución de ese ejercicio al chico por ese lado, porque puede ser que el tema del día no sea proporcionalidad y no queramos tocar el tema. ¿Cómo hacemos? Tengo 7 octavos por un lado y 8 novenos por el otro.
Yo quiero comparar estas dos fracciones. Y ya aprendimos a comparar fracciones. Ah, sí, multiplicado cruzado. Claro, entonces puedo decir, arriba del 7 estaría el producto del 7 por 9, o sea, 63. Y arriba del 8, 64. 64. Que la mayor de las Sí. dos es la de la derecha. ¿Qué quiere decir? Que la razón de arandela sin falla sobre arandelas total es mayor en el caso de 8 sobre 9, que era justamente la fábrica que se llama Arandela. O sea, respondemos con los términos del problema. ¿En cuál de las dos fábricas se produce la mayor proporción de tornillos sin fallas? En la fábrica de la Arandela, ya que la fracción 8 novenos es mayor que la fracción 7 octavos. En otros términos, si queremos recurrir a proporcionalidad, escribiríamos 7 sobre 8 por 100 y pondríamos eso es menor que 8 sobre 9 por 100. Uy, si usamos la notación de proporcionalidad. Lo que pasa es que ahí tendríamos que decir, bueno, 7 octavos, ¿cuánto es en expresión decimal? Y nada, no le gusta a nadie eso. Es mejor usar las fracciones en general. Bueno. Vamos a... ¿Qué tipo de proporcionalidad está involucrada en esta situación? Indirecta. O sea, la otra, la que no es directa, es inversa. Eso, inversa. Eso quise poner. ¿O no? Pues directo. En No sé. realidad, pensemos una cosa. Acá no está presente ninguna de las dos, o sea, no es que no estén presentes, sino que no estamos usando de manera activa esa constante de proporcionalidad. En el caso del paquete de yerba, cuando una cosa se duplicaba, la otra se reducía a la mitad. Cuando una se triplicaba, la otra se hacía un tercio. Acá no estamos haciendo esas transformaciones, solamente que estamos haciendo comparando constantes. En una fábrica, cada 8 hay 7 que no fallan. En otra, cada 9 hay 8 que no fallan. Pero ¿qué pasa con esas constantes? Estamos diciendo, bueno, si en vez de tener 8 tornillos yo tuviera 16 tornillos, ¿cuántos no fallarían? Ahí yo estaría usando proporcionalidad directa, porque tomo esa constante, 7 de cada 8, y la aplico para pensar en otra cantidad. Y sería de proporcionalidad directa si yo hiciera eso. Pero el ejercicio no me está pidiendo que piense cuántos no fallarían por ejemplo, cuántos no fallarían de 81 tornillos de la arandela. Me podrían preguntar eso. Y todos esos casos que te estoy diciendo serían situaciones de proporcionalidad directa. Entonces, resumen, el punto 10 no está tratando de manera directa ningún tipo de proporcionalidad porque lo único que hace es comparar constantes. Pero si en esta situación del ejercicio te preguntaran cuántos tornillos no tienen fallas de alguna otra cantidad que te den, no sé, de 64, de 80, etc., en ese caso sería proporcionalidad directa. ¿Por qué? Sencillo, porque si yo en vez de tener 8 tornillos aumento la cantidad de tornillos, ¿qué pasa con la cantidad de tornillos que no tienen fallas? También aumenta. No es que disminuye. Cada vez que aumenta una cantidad, aumenta la otra. Entonces estamos en el caso de proporcionalidad directa. No estamos en el caso de la de proporcionalidad inversa, porque ese caso sería aumento una cantidad y disminuye la otra. Entonces, respuesta, la proporcionalidad involucrada es directa, pero te digo, vos pones eso, pero en realidad en la consigna no está involucrada. Si te preguntaran otras cosas, estaría involucrada. Después dice punto 11. Una gaseosa dietética tiene 2 calorías cada 100 centímetros cúbicos.
¿Cuántas calorías consume una persona que toma una botella de 385 centímetros cúbicos? No sé cuál es la cuenta que tengo que hacer. Podría llegar, no llego yo, pero no. Sí, hay varias maneras. Por ejemplo, espera. Pero hay una que es óptima. Bueno, podría pensar que podría. No. A ver, ¿qué estabas pensando? No, porque había pensado que si pensaba que había una caloría en 50, pensé que era 375, pero no, es 385. Ah, claro, es verdad. Bueno, pero eso te ayuda a acercarte, porque ¿qué más puedes pensar? Hay una caloría en 50, entonces hay media caloría en... No lo encuentro, perdí en 25. Espérame, el 11, lo pasaba de largo. Ahí estamos. Entonces decíamos, 2 calorías en 100, una en 50, media en 25. Y ahora podemos pensar en 5 centímetros cúbicos, ¿cuántas calorías hay? ¿Qué dijimos? Media. Media es 25. Media es 25 y entonces en 5, ¿cuántas hay? Porque no es la mitad de la mitad. No, no. O sea, si vos Es tenés un 20... quinto. Es un quinto, ¿sí? ¿Y un quinto de un medio? Es que no sé cómo decirlo porque sería media caloría. No sé cuál es el valor, o sea, es como uno, ¿no? Porque eso lo tengo que, o 10 o 100 o lo que sea, ¿o no? Eso no Eh, lo tengo que dividir en 5. Si yo pienso que, si yo sí, pienso que eso fuese medio kilo, sí. serían 100 gramos. Y bueno, entonces, Pero es media caloría. entonces, falta nomás decirlo. ¿Te lo digo yo? Sí, no sé. O sea, ¿cómo se llama la fracción que tiene un 1 arriba y un 10 abajo? Es eso mismo lo que estás. Ah, un décimo. Sí, 100 gramos de un kilo es un décimo. Eh, Ahora, pensá media caloría en expresión decimal, 0,5. Si a 0,5 le tomas solo un quinto, estás con el 0,1. O sea, un décimo, siempre un décimo. Bueno, ¿para qué hacemos esto? La equivalencia que nos quedó fue un décimo de caloría equivale a 5 centímetros cúbicos. Ahora, nosotros queremos saber en 385 centímetros cúbicos cuántas calorías hay. Y lo que estábamos buscando era que... También podría ser, Sí, perdón, ¿cómo? también podríamos multiplicar entonces los 385 por 0,5. Por 0,5, ¿por qué?
Ah, porque es el valor de un centímetro cúbico. No, no es así. No, no, ¿por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? No sé, porque igual me da algo que nada. No sé, me duraron hasta ahora las neuronas habilitadas. Está bien, si querés, hora y media cortamos porque sí, la verdad que estuvo intenso. No, mejor. ¿Seguimos? Bueno, Pero si pudiéramos avanzar lo máximo, si vos podés hasta las 5, intento. dale, dale. Dale, bueno. Entonces, mira, No entiendo. vos tenés 5 centímetros cúbicos equivalen a un décimo de caloría. Ahora, si en vez de tener 5 centímetros cúbicos, tenés 385 centímetros cúbicos, hay que ver cuántas veces entra 5 en 385. O sea, dividirlo. Es una manera, no es la única. Sí, pero esos 5, por lo que dividió 385, son los centímetros ¿Sí? cúbicos. Sí, sí. Uy. ¿Esto qué es? Y eso después hay que volver a dividirlo. No, o sea, está bien esto, ¿no? 385 dividido 5, No, da 77. 77. No van a ser 77 calorías. No, Si en el otro son ¿qué 2. pasa? 77 grupitos de 5 centímetros cúbicos. Y como a cada uno de esos grupitos le corresponde un décimo de caloría, tomo el Dividido 77 y lo divido por 10. O 10. multiplico por un décimo, ¿no? Está lo mismo. Si querés, después pensamos otras maneras. Pero, en definitiva, ¿cuál es el resultado? 7,7. 7,7. Reconstruyo, mira, reconstruyo lo que... Podemos volver ¿Sí? a eso, si podemos volver a pensar lo que hiciste. Porque tu intuición estaba bien orientada, pero faltaba escarbar un poquito más en esa dirección. Si nos dicen una relación de 2 corresponde a 100, pero nos piden en vez de 100, 385. Nosotros lo que buscamos es hacer encajar en relación de multiplicidad. ¿Cuántas veces puedo meter de manera entera esos 100 en 385? No, no puedo. Entonces tengo que reducir mi escala, o sea, no mi escala, sino las cantidades de mi relación para que de alguna manera esos 100 o lo que sea que haya de ese lado, los centímetros cúbicos, me entre de forma entera en 385. Y vos lo pensaste, vos dijiste, bueno, 2 son 100, una es 50, pero 50 tampoco entra de manera entera en 385. Entonces tengo que volver a bajar. Digo, bueno, si uno es 50, media caloría va a ser 25. 25 centímetros cúbicos. ¿Entran de manera entera en 385? No. Y vos me lo dijiste muy clarito, porque si así fuera, llegaría a 375. Sería re fácil el problema si fuera así. Pero como es 385, nos obligan a bajar más todavía. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Medio corresponde a 25, a 5, ¿cuánto le corresponde? La quinta parte de medio, que es un décimo. Entonces, en vez de tener un medio 25, teníamos un décimo 5. Ahora, usando esa relación, pensamos, ¿cuántas veces entra 5 en 385? Y entraba 77 veces. Cada una de esas 77 veces tiene correspondencia con un décimo. Entonces, 77 por un décimo. O 77 dividido 10. Da lo mismo. Y eso dio 7,7. Y tendríamos que decir acá, la unidad de esto es 7,7 calorías por cada centímetro cúbico. Para que te voy a anotar eso, Martín. No te vayas. No, espera que quería ver si estamos bien, ¿no? ¿Cuántas calorías consume una persona que toma una botella de 385 centímetros cúbicos? No, no estaba bien lo que estaba escribiendo. Ahí lo corregimos. Ahí está, ahora sí. 7,7 calorías. Es lo que consume una persona que bebe una cantidad de
385 centímetros. Ahí sí. Uy. Sí, este problema. La gaseosa tiene 2,5. 150. Otra gaseosa dietética tiene 2,5 calorías cada 150 centímetros cúbicos. Si esta gaseosa y la del punto A se venden en botellas de 1 litro, ¿cuál de las dos tiene menos calorías? Tendría que pensar que la de 2 calorías en 1 litro tendría 20 calorías. Perdón, en 1 litro tendrías 20 calorías en la del punto A. Claro, sí. 10, o sea, multiplicadas por 10 cada parte, ¿no? Y en cambio, la del punto B requiere otra transformación. Ya no sé. Porque, ¿qué pasa? Yo no puedo completar 1 litro tomando una cantidad entera de veces esos 150, ¿no? Porque lo tomo 2 veces, llego a 300. Lo tomo 6 veces, llego a 900. Sí, lo tomo 6 veces, llego a 900. No puedo. Hay 5 calorías, perdón, Sí. hay 5 calorías en 30 centímetros, pero En 30 tampoco me centímetros. serviría para calcular 1 litro. Tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Por ahí lo que podrías hacer es... O sea, recién me decías, hay 5 calorías en 30 centímetros cúbicos. Y no te sirve. Si pensás duplicando, tampoco te sirve porque llegas a 300 centímetros cúbicos. Lo que podrías hacer es pensar en... Ah, ¿Se te ocurrió otra posibilidad? no, tampoco llego. Es que la realidad es que cualquiera sea el camino que elijamos, no nos va a quedar enterito, nos va a dar o con coma o algo así. Porque supongamos que queremos llevarlo a 100 centímetros cúbicos. Para lograr eso yo tendría que dividir primero por 3 y después multiplicar por 2. Y para poder hacer eso tendría que hacer lo mismo en 2,5. Pero 2,5 no se divide bien por 3. Entonces me quedaría ahí con coma y después multiplicado por 2. A ver, y si multiplicamos por 10, como habías dicho en el anterior, tendrías
25 calorías en 1,5 litros. Creo que esa es la más sencilla, o sea, la más visible. Entonces, ¿qué sería? Multiplicamos por 10 al 2,5 y por 10 al 150. ¿Te puedo preguntar algo de lo que dijiste antes? Sí. Que si hay 5 calorías en 300 centímetros cúbicos. En 30. Me debo haber equivocado, tal vez, si dije eso. ¿Por qué en 30? Porque vos dividís por 5, 2,5. Ah, no, perdón. Estaba pensando en 0,5 calorías. Está bien lo que dijiste, ¿eh? 5 calorías, 300 centímetros cúbicos. Sí. Hay 10 en 600. Hay 10 en 600 Y hay 15 en 900. y 15 en 900, sí. ¿No puedo sacar el valor ahí de los 100 que me faltan? ¿De alguna manera? Sí. O sea, guardá por un lado que tenés 15 calorías en 900 centímetros cúbicos, ¿no? Eso queda... Y si yo dividiera los 900 centímetros cúbicos en esas, ¿no puedo hacerlo en esas 15 calorías? ¿No me da el valor de las calorías cada 100 centímetros cúbicos o no? Si lo dividís así, te va a dar en un centímetro cúbico. Pero después lo multiplicás por 100. Sí, sí. Sí, sí, está bien eso. Sería 15 dividido 900, ¿no? 15 dividido 900. 0,01. Bueno, eso es de 1 centímetro cúbico. Ahora multiplícalo por 100. 1,66. Uh-huh. No sé qué hacer con ese número, pero no sé, pensé que capaz se podía llegar así. A ver, ¿me repetís? Vos dijiste, tengo 15 calorías en 900 centímetros cúbicos. Eso ya está, ya lo revisamos. Ahora, para obtener los 100, lo que puedo hacer es, digo, bueno, uso lo conocido. Hay 15 en 900. Entonces vos dividiste 15 por 900. ¿Eso cuánto da? ¿15 dividido 900? 0,016 periódicos. Y multiplicando eso por 100, da 1,6 periódicos. A ver, ¿para qué bajo? Acá. A 15 calorías. Hay 15 calorías en 900 centímetros cúbicos. Hay 1,66666 en 100 centímetros cúbicos. Que es lo mismo, Maxi, que haber hecho 2,5 dividido 150. Sí. En definitiva, claro, lo que buscábamos era acercarnos por la parte de números enteros, porque de partida podríamos haber hecho esto que vos decís, ya, y nos iba a dar, pero bueno, no pudimos evitarlo. Entonces, en definitiva, hay 15 más 1,6 periódicos, o sea, 16,6 periódicos, centímetros cúbicos, en 1000 centímetros cúbicos. Perdón, 16,6 periódico calorías en 1 litro. Otra que yo decía es, si tengo 2,5 calorías en 150 centímetros cúbicos, entonces puedo pensar que tengo 25 calorías en 1500 centímetros cúbicos. Y ahora pienso, como yo no quiero en 1500, sino en 1000, porque 1000 es 1 litro, lo que hago es divido por 3 y multiplico por 2.
Entonces tengo 25 tercios calorías en 500 centímetros cúbicos y después 2 por 25 tercios calorías en 1000 centímetros cúbicos. Bueno, de todas maneras siempre vamos a llegar al mismo. ¿Y de ahí cómo llego al resultado? Hay que hacer esta cuenta nomás. 2 por 25 sobre 3. A ver, lo probemos. 2 por 25 es 50. Y 50 dividido 3, 16,6 periódicos. Te lleva derecho a este otro. O sea, la respuesta. Sin tener que hacer sumas. Pero son estrategias válidas, porque lo principal es que uno pueda imaginar la situación en la mente y no se le vaya eso de... O sea, Maxi, que las calorías son 16,6. ¿Ese es el resultado ya en un litro? Sí. Ese es el resultado. Entonces esta tiene menos calorías. La otra tenía 20 y esta tiene 16,6 periódicos. Esta tiene menos, sí. Era esperable porque es dietética. Ah, no, las dos son dietéticas. No, Pero las bueno. dos. Bueno, C. ¿Qué tipo de proporcionalidad está involucrada en esta situación? Hasta ahora no hay ninguno que sea de proporcionalidad inversa, excepto el de la yerba. Excepto. Bueno, 12. 12. Dice, en un cierto curso hay 18 varones y 12 mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres y de varones hay en ese curso? ¿Habíamos hecho algo así? ¿En el otro Sí. al comienzo? Al comienzo de hoy, no. Una vez sí habíamos hecho algo parecido. Sí, es verdad. Ahora ya empezamos, mira, un tema diferente. O sea, dentro de lo que es proporcionalidad, un subtema es porcentaje. Porcentaje, bueno, tenemos 18 varones y 12 mujeres. ¿Qué porcentaje hay de cada uno? Calcular el total. Hay que calcular el total. Bueno, 30. Bueno, entonces los varones son 2 puntos, 18 sobre 30. ¿Y qué más? Las mujeres son 12 sobre 30. 12. Ahora yo puedo decir... ¿Y puedo hacer la multiplicación cruzada como en el otro? No. Porque pregunta de qué hay más. No, es solamente qué porcentaje. Mira, eso que vos decís es una buena estrategia si el denominador no fuera igual. Porque cuando el denominador es el mismo, solamente comparás los de arriba. Hay 18 varones, es más que 12. Pero la estrategia que vos decís sirve cuando el denominador no es el mismo. Entonces, ahora lo que tenemos que buscar es el porcentaje. ¿Qué hago? 18 dividido 30. Dividido 30. ¿Y después 60. qué más? 12 dividido 30. Pero al 18 sobre 30, ¿qué le tengo que hacer? No sé, me da... porque me da 0,6. Claro, por 100. Y ahí me da 60. Lo mismo el otro, o sea, similar al análogo, ¿qué me da? 0,4. Y por 100, 40. Y fíjate cómo te tiene que pasar esto. Si vos tenés situaciones así, de complementariedad, si un porcentaje es 60, el otro tiene que ser sí o sí 40 para que sumen 100. Uno podría obviar este paso y simplemente decir mujeres igual
Perdón, 2 puntos 100 menos 60 igual 40. Se restan los porcentajes. Pero entonces no te olvides de multiplicar por 100 porque si no te queda 0,6 o 0,4. Vamos a... Es que yo lo vi, pero directamente anoté 60 y no pensé en el paso. Ah, está bien. D. ¿Qué punto era? ¿12? Sí, 12D. 12. 12B. Viviana compró una remera con un 10% de descuento y la pagó 450 pesos. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja? Le tengo que sumar 45 pesos más. Sí, bueno, a ver, entonces escribamos eso. 450 no es un número al que se le calcula un porcentaje, sino que es el resultado. Ya, vamos a escribirlo. De tomar una cierta cantidad y restarle el 10% de esa misma cantidad. Bueno, yo sé que esto se ve horrible, pero lo que quiero mostrarte es que todo esto está pasando en el cerebro, ¿no? Cuando vos decís, bueno, le tengo que sumar 45 es porque se le restó 45, ¿no? Para hacer 450. Si tengo que sumarle para reconstruirlo es porque antes se había restado a la cantidad desconocida, ¿no? ¿Y cuánto se le restó? Una décima parte de ello multiplicada por 100. O sea, sus 10%. Eso si querés escribir. Y bueno, Sí. que averiguamos que es 494, ¿no? Voy a ponerlo 495. 495, sí. Entonces ahí lo escribo resuelto. 495 era el valor inicial y yo le resté el 10% de ese mismo valor. Y llegué a 450. A ver, vamos de nuevo. 12C. El dueño de un negocio compra los productos a un mayorista y carga un 20% a su valor para venderlos. Bueno, si vende un artículo a 300, ¿a qué precio lo compró al mayorista? Otra vez tenemos una situación similar. Lo que nos dan es... 240. A ver. Al final, ¿cuánto tiene? 300, ¿no? Sí. Y esta vez lo que hizo fue recargar un porcentaje, no restarlo. Entonces ahora hay un más. No, está bien, sí. Antes era menor el valor. Es una situación, un valor que no conocemos, lo aumentó un 30% o un 20%. Un 20%. Sí, un 30. No, un 20, Un un 20. 20. Dale. Entonces, mira, tengo valor que no conocemos agregado en un 20%. Ay, no, estoy haciéndolo mal, perdón. O sea, está todo bien, solamente que acá tendría que poner así. Eso es lo que estaba haciendo mal. 20 sobre 100. Pero están bien los resultados. Ahí. 10 sobre 100. Acá, repito, acá tenemos una cantidad a la que él le agregó el 20% y llegó a 300. Entonces vos decís que esta cantidad era 240. Yo digo que lo compró a 240. O sea que aumentó 60 pesos
Y estos 60 pesos tendrían que ser, claro, un quinto de 300. Sí, eso, a ver, ¿qué estrategia se puede usar? Porque sí, es un quinto de 300, pero en realidad tenía que ser el 20% de la cantidad inicial, no de la final. Ahí es donde está la confusión. ¿O No está es el bien? 20% de 300. No, es el 20% de lo que tenía antes. Probamos y vamos a ver que no, porque 240 más el 20% de 240 me da 288, me da menos, o sea, tiene que ser más de 240. Ah. ¿Cómo lo puedo pensar? Bueno, el 20%, si yo lo simplifico, es un quinto del total. Entonces, ¿qué tenía yo? Una cantidad determinada y le agregué un quinto de esa cantidad. Y me dio 300. Sería una cosa así, mira, para visualizarlo. Entre las dos barras que yo escribí separadas, tenemos la cantidad inicial que tenía esta persona. Y si después de eso, esta persona le suma el 20%, en otras palabras, lo que está sumándole es un quinto. A ver si puedo escribir ahí abajo. Acá tiene 0, acá tiene 300. Lo que nosotros queremos conocer es, bueno, no, ahí no, acá, esta cantidad. ¿Se ve ahí? ¿Viste Sí. la distancia entre 0 y x? Está partida en 5 partes iguales. Y una de esas se agregó para llegar a 300. Queremos saber cuánto vale x, que no es 240. ¿Y cómo hago esa cuenta? Y fíjate que de 0 a 300 tenés 300 y además, ¿en cuántas partes está segmentado esa recta? En 6. Entonces, ¿cuánto hay de 0 a x? ¿Cuánto vale cada De 0 a segmentito? X. Porque 5. De 0 a X, ¿cuántas partes? ¿O de Ah, 0 a perdón. 300? Sí, hay 5 segmentitos. ¿Y cada segmentito cuánto vale? 20%. Sí, pero en pesos. 60 pesos. Pensá ¿De que los vos tenés 300 me decís? No entiendo. esto. De 0 a 300 hay 6 segmentos. Entonces, ¿cuánto vale cada segmento? Si hay en 300 hay 6. 50 pesos. Ahí está. Ahora, de 0 a x hay 5 segmentos. Y cada segmento es de 50 pesos. ¿Cuánto vale x? 50 pesos.
Claro, cada uno vale 50, pero hay 5 de esos. Entonces, en total, 250. 250. Ya tenemos la cabeza quemada los dos, me parece. Sí, no, ya no entiendo. Mira, lo ¿Me marco podés acá. volver a explicar eso? Sí. Sí, sí, ahí va. Este 12, porque tiene hasta el 12D. Sí. Espérame que marqué ahí. Vuelvo a la consigna. Habíamos pensado el 12A. Teníamos 18 sobre 30% el porcentaje de varones. 12 sobre 30% porcentaje de mujeres. Sencillísimo. 12B. Viviana compró una remera con un descuento del 10% y la pagó 450 pesos. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja? Vamos a la resolución 15. Sumarle el 10 más, o sea, el 10% más, porque tenía como el valor que pagó. En este está al revés. En este está al revés, porque claro, se sumó y hay que restar. Pero a ver, déjame que lo verifiquemos. En el caso de Viviana, nosotros tenemos una cantidad que, que ella pagó, que es 450. A ver. Y lo que queremos saber es cuánto costaba antes. El problema, o sea, el problema no, la condición, la característica que tenemos que considerar es que ese 10% no es un 10% de lo que pagó al final, sino de lo que costaba originalmente. ¿Ok? Entonces, tal vez tenemos el mismo problema que en el otro. Sí. Sí, me parece que tenemos el mismo problema. Fíjate que, a ver, voy a tratar de representar todas las partecitas que hay adentro para que no haya nada que nos quede raro. ¿Yo cuántas tendría que tener acá? Si tenía 10 y le saqué una, 9. 9. Entonces, el 9 es el que tendría que... 5, 6, 7, 8, 9. Y esta de acá sería el valor inicial. Entonces, a ver, voy a escribir. Ahí Está mal lo está. que estoy diciendo. Estaba mal lo que habíamos hecho. Bueno, entonces, ¿Salía 500 pesos? claro, salía 500 pesos, exactamente. Aunque uno no dibuje esto que yo estoy dibujando, la idea es pensar en esto. El precio original se dividió en 10 partes iguales y de esas se quitó una, se quedaron 9. Esas 9 partes del total representan 450 pesos. ¿Cuánto sería tomar 10 partes? Bueno, si 9 son 450, una es 50, 10 son 500. Está bien. Ayudó más el dibujito O que sea, en la el cuenta de otro arriba. lo mismo. Sí, el otro lo mismo, pero al revés, o sea, en el sentido de que De esos 300 los pienso en 5 partes porque era 20% cada. en realidad El tenés que productor. pensar que lo que se partió en 5 partes porque hay un 20% es la cantidad que no conoces. O sea, lo que está partido en 5, fíjate que es lo rojo. Pero como se agregó un quinto más, cuando llegas a 300 tenés 6 partes. Tenías 5 y le agregaste un 20%, en total fueron 6 quintos. Es un quilombo, es un lío tremendo. Pero, o sea, porque además estamos cansados y además son muy, muy diferentes los dos. Pero llegamos. Bien. Y el otro no dice qué tipo de proporcionalidad está involucrada en cada una de estas situaciones.
¿Qué tipo de proporcionalidad está involucrada? Otra vez, la proporcionalidad directa. Sí, otra vez tenemos que si un 20% es 50 pesos, ¿cómo sería? Un aumento del 20% sería un aumento de 50 pesos, equivale a decir un quinto del precio original es 50 pesos, 6 quintos es 300 pesos. Entonces, cuando aumenta una cantidad, aumenta la otra. Lo mismo pasa acá. Aunque se esté restando de la situación del valor original, cada uno de los segmentitos, que representan un 10%, vale 50 pesos. Entonces, otra vez, en vez de tener los 10 décimos, o sea, en vez de tener 500 pesos, al final, después de la rebaja, se tuvieron 9 décimos. O sea, se redujo la cantidad y el precio también. Entonces, proporcionalidad directa, repito, para cerrar, cuando disminuye una cantidad, disminuye la otra, y cuando aumenta una, aumenta la otra. Van a un mismo ritmo, que lo da la constante de proporcionalidad. Bien. Buenísimo. Bueno, Martín, vos anotar casi todo de lo que charlamos. No hay nada de lo que hicimos acá que quede así como... Esta semana ¿qué día podés? Así lo terminamos. Esta semana puedo... Te confirmo mejor por mensaje, porque ahora no lo tengo presente. Ejercicios. Nos quedan 6 ejercicios. Bueno. Claro. Sí, no es nada. Ahí. Menos mal fue corto. Tal vez pueda mañana. Mañana vos podés a las 2:30. 2:30. No, porque no, me da muy justo. Tendría una hora jugada porque a las 3:30 ya estoy ocupada. Ah, y a la tarde. ¿Con una hora nos alcanzará? Puede ser, pero capaz si estás más cómoda a las 6. A esa hora está ideal, sí, sí. Dale, entonces lo escribo ahora, lo pongo en mi teléfono. Mañana nos vemos a las 6 y cualquier cambio que quieras o yo que tenga que hacer te aviso con tiempo. Perfecto, sí. Ahora me transferimos. Dale. Bueno, entonces mañana a las 6. Dale, Nos buenísimo. vemos. Chao. Que descanses.